Efesios capítulo 4, verso 10. Efesios capítulo 4, verso 10. Vamos a continuar con nuestra serie Trabajando en Unidad. Es el tema número 13. Hoy vamos a ver, vamos a seguir con este don ministerial, pastores, pero ahora vamos a ver su ministerio, ¿ok? O sea, a ver, muchas veces tenemos nosotros idea de lo que es un pastor y lo que tiene que hacer. Una de las ideas que tenemos es que el pastor tiene que visitar a las gentes. O sea, si yo veo que ya no vienes, que ya tienes como 2, 3 semanas que no vienes, el pastor ya fue a ver a fulano, porque ya me enteré que está desanimado y que no viene porque tiene algo contra alguien y que espera que usted lo vaya a ver. O, pastor, es que se siente enfermo. Dice que, ¿cuándo va a ir a usted a orar por el enfermo? ¿Cuándo va a ir? La Biblia dice en Santiago que los ancianos vayan y pongan aceite y el enfermo sanará. ¿Cuándo va a ir? ¿A qué horas va a ir? Bueno, tenemos varias ideas de lo que un pastor tiene que hacer, pero eso a mí no me importa. O sea, si tú tienes una idea de cómo es un pastor, bueno, es tu idea y es tu opinión. La opinión mía o tuya en el respecto al ministerio no tiene mucho peso, lo que tú creas. Lo que sí tiene peso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuál es el papel del pastor, o sea, qué de verdad tiene que hacer, qué sí tiene que hacer, o sea, qué es lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y eso es bíblico, y si no lo hace, está fallando en su ministerio. Entonces, el problema de hoy en día es que, exactamente, o sea, muchas veces pensamos que el pastor es el que coordina eventos. El pastor es aquel que está en todos lados. El pastor es aquel que hace videos para el Facebook, que hace videos para el YouTube. El pastor es aquel que está su imagen en todos lados. El pastor es aquel que viaja a todos lados. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, entonces, si yo te preguntara, ¿cómo quieres que sea tu pastor? Tú vas a decir tu opinión. Por si aquí venía una mujer que decía que si ella le hablaba al pastor a las 1 de la mañana, el pastor tenía que ir. Pues porque ella tenía una necesidad. Entonces, como ella me habló y yo no fui, entonces ella se enojó y dijo que yo no tenía amor por ustedes. Porque el pastor ve por sus ovejas, dice. Bueno, eso es su opinión. Pero muchos tienen ese punto. O sea, piensan que porque pastor, me envían un mensaje de WhatsApp. Pastor, ¿sabe qué? Este día amanecí bien apagado. Entonces lo que tú esperas es que yo te envíe un versículo y te diga, anímate hermano, Dios está contigo. Recuerda que si esperas en Jehová, volarás como las águilas. Ay, gracias pastor, lo necesitaba. ¿Tú piensas que ese es el trabajo de un pastor? O sea, si yo te preguntara, ¿cómo quisieras que fuera tu pastor? Hoy en día por eso muchos van de iglesia en iglesia. Porque buscan un pastor como ellos quieren que sea. Que sea alto, que no me gusta, en esa iglesia, ¿por qué te fuiste? Porque el pastor es moreno.
por eso no me gustan los morenos, o sea, soy racista, ¿no? Entonces, no me gusta, entonces no me voy. ¿Por qué no te gusta ahí el pastor? El pastor porque, ¿cómo se llama? Siempre se viste con ese traje feo que tiene. Y pues no me gusta. ¿Te das cuenta? O sea, hoy en día es cuestión de gustos. No es cuestión de a veces ver si de verdad tiene el llamado, si de verdad está cumpliendo su ministerio. Es cuestión a veces ya de gustos, ¿no? O sea, no es que, ¿por qué te fuiste de ahí? No, es que el pastor habla bien querido, como que me arrullaba. Y no, o sea, sí predicaba bien, pero es que me gusta a mí que griten. A mí me gusta que griten, o sea, que sienta yo el poder que tiene. Ya sabes, ¿no? Esos hombres gritones que, no, sí, es el Señor. Y hay gente que les gusta, ¿no? Y hay gente que no les gusta. ¿Te das cuenta? Es cuestión de gustos. El problema aquí es que, como te lo dije, si va a ser por tu gusto, pues mira, es fácil mantener felices a uno, pero a 100 no es tan fácil. O sea, tú nunca le vas a caer bien a todos. ¿Qué? O sea, le puedes caer bien a uno, pero a 50 o a 100, lo dudo. Y al revés, ¿no? Si yo le preguntara a los pastores, ¿cómo quisiera que fuera tu iglesia? O donde tú pastoreas. Pues sacarían varios argumentos de cómo quisieran que fuera. Pero ambas cosas están mal. ¿Por qué? Porque eso es mi opinión. Eso es mi punto de ver las cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto. O sea, muchas veces sacamos una opinión porque ni siquiera sabemos qué es lo que de verdad él debe de hacer, ¿no? Y entonces empezamos a sacar cosas o a veces versos fuera del contexto, como por decir, no es que ya se fue el hermano, se fue resentido y ya va un mes que no viene. Pastor, ¿por qué no ha ido a verla? Pues a lo mejor porque no he tenido tiempo. No está haciendo su obra, ¿eh? La Biblia dice que el buen pastor deja las 99 y va por la que se perdió. Me aplican ese. Pero para empezar, a ver, ¿quién es el buen pastor? ¿No dijo Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas? Yo no soy el buen pastor. Yo no soy Jesús. Yo soy un pastor que no puedo hacer eso. O sea, no puedo descuidarlos ustedes. De que, ¿qué creen, hermanos? No traje estudio. ¿Por qué? Fui a ver a la que se perdió. No. Yo te lo voy a comprobar que no. O sea, no se refiere a eso. O sea, ese versículo solamente se aplica a Jesús, porque Él es el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. Y no vas a encontrar ningún buen pastor. Tomen otra cosa, hermanos. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Nunca. No hay, no existe. Y el día que tú te unas a esa iglesia perfecta, si la llegas a encontrar, ya es imperfecta. Porque tú te uniste a ella. O sea, no hay pastores perfectos, no hay iglesias perfectas, no hay congregantes perfectos. Eso quítatelo de la mente. Eso no existe. Que muchos, ¿a qué vienes a la iglesia? A que me apapachen. Y como el pastor no me dio mi abrazo, ya me voy. ¿Te das cuenta? O sea, esa es tu opinión. Entonces, lo primero que voy a decir aquí, hermanos, es que primeramente vamos a quitarnos esas ideas que tenemos de un pastor. O sea, quítate tus ideas esas de que a lo mejor te enseñaron, no sé, a lo mejor donde antes te congregabas o no sé. Y segundo, quítate tus creencias personales. Una cosa es lo que te enseñaron y otra cosa es lo que tú crees también. Porque si no, ahorita con lo que vamos a ver vas a chocar. ¿Ok? Entonces, un pastor, hermanos, fíjate bien, no está para tenerlos contentos a todos, ¿eh? No lo vamos a lograr. Yo no lo voy a lograr. Tenerlos contentos a todos. Porque yo puedo decir, ¿saben qué, hermanos? La reunión se cambia a las 9 de la mañana ahora. Y muchos se van, no, pues sí, ya, vamos a terminar más temprano. Otros dicen, ay, no, ya no me deja dormir más. ¿No? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no podemos tener contentos. Entonces yo digo, no, pues para tenerlos contentos a las 11. Entonces ya los que se levantan temprano, que quieren tener más del día, no, ya cambió no, a mí no me gusta, porque, no, pues salimos aquí ya bien tarde, ya. Y el otro, no, pues sí, qué bueno. ¿Te das cuenta? O sea, no puedo tenerlos contentos a todos. Es imposible.
Mira, entonces vamos a ver Ezequiel 34:1. Ezequiel 34:1. Ese es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Ezequiel 34:1. Entonces vamos a entender esta parte, ¿no? Que dice, no, el pastor no tiene amor. Si por tratarse de amor es que no te diga yo nada, pues eso no es amor. Y muchos piensan que es así porque sus padres nunca les dijeron nada. Y piensan que en todos lados es así, pero ni en tu trabajo es así. Ezequiel 34:1 dice ahí: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? La respuesta es sí, ¿no? Ese es su trabajo. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. El contexto de este pasaje, Ezequiel 34, está hablando, en este caso, a los líderes que debían haber enseñado la ley. Esos son los pastores en ese tiempo. O sea, los pastores aquí en ese tiempo no existía la iglesia, sino que Israel era como figura de la iglesia, era como una sombra. ¿Y quiénes eran los pastores de la iglesia? O en este caso de Israel, los sacerdotes y los fariseos. Eran los encargados de enseñar la ley. Pero Jesucristo condenó algo, que ellos en vez de enseñar la ley, ¿qué enseñaban? Costumbres. Entonces, fíjate, la base del reclamo de Dios, fíjate bien, no era que no tuvieran contento al pueblo. ¿Te das cuenta? O sea, no dice, ay, ustedes pastores porque mi pueblo está desanimado, está triste. No. ¿Cuál es la base del reclamo de Dios? Que no cumplían su trabajo. Que no cumplían lo que Dios les había encomendado. Ese era el punto por el cual Dios estaba enojado. Entonces, si tú estás enojado conmigo, pues eso a Dios no le importa. A eso a Dios no le importa. Lo que a Él sí le importa es que yo haga lo que Él me dice que yo sí haga. Eso sí le importa. Que no, pues como yo ya me voy, Dios se va conmigo. No. Entonces vamos a ver. Primeramente, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que Ezequiel se inventó. No es algo que Ezequiel pues me caen mal los pastores, ahora les voy a predicar a ellos. No. Es algo que Jehová va a reclamar personalmente. Entonces dice, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová, ay de los pastores que se apacientan, ¿vea? Esa palabra, se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, ahí otra vez, apacientan. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis otra vez a las ovejas. Entonces, ¿cuál es lo primero que debe de hacer el pastor? ¿Cuál es su función? Apacentar. Esa es la primera función que un pastor tiene que hacer. Si no hace eso, no está cumpliendo con su trabajo. ¿Qué cosa es apacentar? Bueno, la palabra hebrea aquí es la palabra ra, con doble A, ra. Y significa cuidar. ¿Ok? Significa llevar a pastar. Literalmente o figurativamente. Eso significa. ¿Ok? Bueno, pero fíjate. La palabra ra se utilizaba para definir cuando un pastor llevaba a su rebaño a pastar y lo que hacía era, pues ya había pastos. Entonces iba el pastor
llevaba su rebaño, las ponía a pastar ahí y él se alejaba. O sea, se iba y se ponía en lo más alto y las vigilaba de lejos. Eso es Ra. O sea, iba el pastor, las llevaba, las dejaba y se apartaba. Se iba a un lugar más elevado y entonces empezaba a mirar las ovejas. ¿Por qué? Porque de cerca, si tú estás muy cerca de las ovejas, tú no puedes ver los peligros si de un lado viene un león o viene un oso. O sea, no puedes ver. Tienes que alejarte para ver de una mejor manera lo que la oveja no puede ver. Entonces, la oveja, a pesar de no ver a su pastor, hablando literalmente, ¿qué pasa? Oyen su voz. ¿Y qué pasa? Se sienten seguras. ¿Pero qué crees? Las ovejas espirituales quieren ver al pastor. Que me esté apapachando. No es mi trabajo eso. Que no, está llorando, aquí está mi hombro para que llores. No, no es mi trabajo eso. No es mi deber. Pero mira, muchos creen que sí. No, si estoy llorando y le llamo al pastor, tiene que venir. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es cuidarte. Mi trabajo es alimentarte. ¿Cuidarte de qué? Pues de muchas veces las falsas doctrinas están allá afuera. Entonces, ¿cómo voy a dar cuenta que hay falsas doctrinas afuera si me la paso apapachándote? Nunca me voy a dar cuenta. Entonces, si el pastor está metido ahí con las ovejas, ¿cuándo se dará cuenta de los peligros alrededor? Nunca. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no son su función. Y eso es de lo que más se quejan las ovejas en la iglesia. Que el pastor no pasa tiempo con ellos, como ellos quisieran. Pero ¿sabes qué? Esa no es la función del pastor. La función del pastor no es irte a visitar a tu casa. No es su función. Su función es que cuando tú vengas acá, él tenga ¿qué? Pasto. O sea, tenga un estudio que él preparó en la semana. Esa es su función. Su función es alimentarte. Y si no está haciendo eso, no es un pastor. Un pastor es aquel que tiene que estar estudiando y tiene que estar mirando los peligros que a veces acechan a la iglesia. Por decir, ya me enteré que hay uno por ahí que anda metiendo discordia. Hermanos, cuídense. Ese es mi trabajo. Cuídense. Cuídense de fulana persona. Cuídense de fulano falso maestro. No oigan de él. Ese es mi trabajo. Ahora, tampoco estoy diciendo que no, pues entonces no se acerquen al pastor. No lo vayan a saludar ni nada. No. Pero tampoco soy tu papá. ¿Eres hijo de quién? De Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es tu papá? Ahí está el problema de muchos, ¿eh? Ese es el problema de muchos que quieren un pastor paternalista. ¿Sabes cuál es el pastor paternalista? Que todos les quiere solucionar él. O sea, vienen conmigo, ay, pastor, ¿qué cree? Fíjese que nos van a quitar la casa. ¿Por qué te la van a quitar? Es que la hipotecamos. ¿Y por qué la hipotecaste? Es que usted sabe, es que queríamos comprar esto y en garantía dimos la casa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé, pastor, ese no sé es, pues ayúdeme. Sí, te voy a ayudar orando. No, pastor, o sea, ayúdeme en a pagar. No es mi trabajo. Ay, qué falta de amor. No, qué falta de cabeza tuya. Pero así son, a veces hay muchas ovejas, que quieren pastores así. Que quieren que le solucionemos su vida. No. No, hermano, ese no es mi trabajo. Tú debes depender de Dios. Tu papá es Dios, no el pastor. O sea, yo te puedo aconsejar y te puedo decir, mira, hermano, la Biblia dice esto. Haz esto. Entonces, pastor, ¿qué hago? Vamos a orar. Y mira, habla con esas personas que te den una prórroga. Y pues, trabaja
trabaja para pagar esa deuda. O sea, eso tengo que hacer que dependas de Dios, no dependas de mí, porque el día que yo me muera, tú te vas a ir. Ese es el problema de un pastor paternalista, que se pone en el lugar de Dios. Entonces la oveja no crece, la oveja se vuelve berrinchuda. ¿Cómo? Ay, ya sabes cómo son los niños berrinchudos. O sea, hay niños que por tanto que los miman, no maduran. Y tienen 25 años y siguen igual de berrinchudos. Que, ya me voy, mami, ya me voy. Y tienen 25 y se quieren ir de la casa porque no les dieron su mamila. Y así hay cristianos que como ya saben que si chillan el pastor les da. No es mi trabajo, hermano. Yo te digo, yo no soy tu papá. Yo te puedo aconsejar. Pero hasta ahí. Tú debes depender de Dios porque eres hijo de Dios. Y si eso no te basta, pues lástima. Lástima. Entonces, ahora vamos a ver esa pregunta. ¿Qué va a cuidar el pastor? ¿Qué va a cuidar? Si se aleja, o sea, si yo me mantengo alejado y veo, estoy viendo, ¿qué va a cuidar? Pues número uno, va a cuidar su condición. Su condición. Es decir, no todos aquí están sanos, no todos. Hay algunos que están más débiles que otros. Hay algunos que tienen más debilidad que otros. Hay otros que están más fuertes. Bueno. Y yo lo veo. Cuando tú estás débil, cuando tú estás fuerte, hablamos en el punto espiritual. ¿Ok? Hablamos en el punto espiritual. Número dos, también tengo que ver la condición del alimento. O sea, por decir, hay muchos que en su condición llegan conmigo y me dicen, pastor, ¿qué cree? Escuché en el internet que tenemos nuestro ángel de la guarda. ¿Usted sabe cuál es el suyo? Entonces yo que le digo a esa persona, yo le dije, deja de estar viendo esas cosas. Eso no es bíblico. ¿No has leído Colosenses? Estoy viendo que su condición que está comiendo cosas que no. Ya estoy viendo que su condición es... ¿Quién te predicó eso? ¿De dónde lo escuchaste? Ay, es que no sé, pero es del internet. Nada más vi el YouTube y lo abrí y ya. Se me hizo muy interesante. O sea, ¿sabes cuál es una de las cosas que tiene la oveja? Es muy curiosa, pero a la vez es muy tonta. Hablando literalmente, o sea, en el sentido de que una oveja de un rebaño así es muy curiosa y es muy tonta. Una oveja solita no sobrevive, ¿eh? No, la oveja fue hecha para estar en el rebaño. Entonces, número dos, de lo que yo debo de vigilar también es la condición del alimento. Gracias. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando termino una serie es mi responsabilidad no estarle preguntando, a ver, ¿ahora de qué quieren que predique, hermanos? Muchos, de los ángeles. El otro, del Apocalipsis. El otro, no, del libro de Daniel, yo quiero que predique del libro de Daniel. Bueno, yo tengo que ver eso. O sea, a ver, ¿cómo está la iglesia? ¿Ya está suficientemente madura? A lo mejor podemos ver Apocalipsis. Pero si tienes puros nuevos convertidos, ¿será bueno? Es un alimento muy pesado. Se van a confundir. Es mi responsabilidad ver qué voy a dar de comer a la iglesia. ¿Qué le hace falta a la iglesia para que madure, para que crezca? Esa es mi responsabilidad. Y número tres, que ese pasto sea seguro. ¿Qué quiere decir? Que si va a venir alguien a predicar aquí, es que yo lo conozco. Yo sé lo que predica. Yo sé lo que enseña. Yo sé dónde se congrega. Yo sé dónde pastorea. Yo lo sé. Esa es mi responsabilidad, cuidar que si alguien viene aquí y va a predicar, que yo sepa que predica. Eso tengo que cuidar, porque hay veces a los pastores, ¿no? Que ellos nunca predican en la iglesia, siempre andan inventando gente. Entonces, tanto invitan gente, que ¿qué pasa? ¿Cómo está la iglesia? Bien confundida y bien desnutrida.
y hasta tiene diarrea. ¿Por qué? Porque comen de chile, de mole, de rajas, y luego por aquí les dan un dulcecito, y después les dan un molito, y después les dan arrocito, y después les dan pipián. Y pues la gente sale, ¿cómo? O sea, parece que se siente fortalecida, pero no es cierto, sale confundida. Entonces, la mejor manera de estudiar la Biblia, hermanos, es sistemático. ¿Cómo? O sea, a mí lo personal, no digo que no se pueda hacer así, pero lo mejor para estudiar la Biblia es una serie o es un libro seguido. Porque te imaginas que hoy te hablé, por decir, de la creación, ¿no? Primer día, Dios hizo la luz, y fue la luz y la noche el primer día. Y vimos el segundo día, y vimos todos los días. Y el otro día te hablo de las bestias del Apocalipsis. ¿Cómo vas a salir tú? O sea, parece que aprendiste algo, pero para entender eso de las bestias del Apocalipsis debes haber leído ya más cosas. O sea, hay puntos básicos de la profecía. Por decir, cuando tú lees en la profecía tierra, se refiere a un pueblo. Y en este caso es el pueblo de Israel. Cuando tú ves aguas, no es literalmente agua. O sea, hay cosas que tenemos que saber, esas cosas. Por eso hay muchos que se quieren meter a eso y luego me dicen, es que no le entiendo aquí. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Daniel. Y tiene 3 meses de convertido. Si yo tengo que ver, yo le voy a decir, mira, no leas eso. ¿Por qué no está en la Biblia? Sí, pero no estás capacitado para eso. Si este pasto todavía no es para ti, el pasto que debes comer es este. Eso es lo que yo debo de cuidar. Que no, visitar de casa en casa. Tú dices, es que somos una iglesia chica. Sí, a lo mejor aquí me da tiempo. Pero imagínate que fuéramos 200. ¿Me daría tiempo? 2 horas por cada familia. No, o sea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es estar visitando gente. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es cuidar lo que comes, cuidar de los peligros de afuera, de los lobos. Allá, eso es mi trabajo. ¿Ok? Seguimos. Versículo 3, Ezequiel 34:3. ¿Sabes de dónde agarramos ese tipo de cosas de que el pastor visita? De las telenovelas, ves que están así en un pueblito y está el cura o el sacerdote del pueblito y a veces quiere solucionar los problemas de todos, ¿no? Hoy el problema de fulano que tiene problemas con la familia sutana y él se hace de mediador y no sé qué tantas cosas. Y me pregunto, ¿y ese sacerdote a qué horas estudia? ¿A qué horas estudia? ¿A qué horas se pone a sacar el alimento para toda esa congregación que él tiene? Si se la pasa ahí en cuentos y chiles y fábulas de molenderas ahí. No. O sea, yo nomás te voy a guiar a Cristo. ¿Tienes un problema familiar? O sea, tú vienes y me cuentas y yo te escucho y yo te digo, mira, tienes que hacer esto. Pero al final el que va a tomar la decisión eres tú. Si vas a que confías en Dios. Yo te digo, tienes que asistir a tal reunión porque lo necesitas. Yo te lo digo. Pero ya que tú lo hagas, eso ya no me corresponde a mí. Eso es tú. Ezequiel 34:3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Que come la gordura? ¿Que se viste de la lana? No, eso no es el problema. El problema es que lo hace sin haber hecho su trabajo. O sea, así como el pastor, aquí el versículo 3 está hablando que el pastor tiene derecho a comer de su rebaño. Tiene derecho. O sea, tiene derecho a vivir de su rebaño. Pero tiene que hacer ¿qué? Su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Enseñar, apacentar a la grey. Ese es su trabajo. Si nada más hay pastores que nada más buscan poner una iglesia como un Oxxo, ¿no? Ya sabes, voy a poner una iglesia, ¿por qué? Para sacar dinero. Oye, pero ¿tienes un estudio? ¿Has leído la Biblia completa? O sea, es increíble que hay pastores que nunca han leído la Biblia completa. Imagínate, y quieren ser pastores y no han leído toda la Biblia.
Entonces, el problema no es tanto que ellos vivan de las ofrendas, es su derecho de un pastor. Pero es su derecho cuando ¿qué? Cuando cumple con su trabajo. Entonces, el problema no era que comieran la grosura, ni que se vistieran de la lana. El problema era lo que hacían, no apacentaban el rebaño. Y vete, la relación pastor-rebaño es mutuo dependiente, porque el rebaño depende del pastor. El rebaño depende del pastor, pero también el pastor depende del rebaño. Un pastor sin ovejas, tarde o temprano se va a morir de hambre. Y las ovejas en lo natural tampoco sobreviven. Necesitan una guía. La oveja fue hecha para ser guiada. Entonces, normalmente en Israel las lluvias no son como aquí. Las lluvias eran muy poca la temporada donde llovía. Por lo tanto, ¿cuál era el trabajo del pastor? Buscar pastos. Porque como la tierra de Israel, en Canaán, es una tierra rodeada de montes. Entonces, ¿de dónde provenía la lluvia? De los montes. O sea, llovía y el agua bajaba. Por lo tanto, cuando tú lees en la Biblia, y es que había sequía, es que no llovía. Y esa tierra dependía de la lluvia de Dios. La tierra de Canaán, ese era el problema. La tierra de Egipto dependía del Nilo. La tierra de Canaán dependía de la lluvia de Dios. Entonces, cuando no llovía, era un gran problema. Cuando eran tiempos de lluvias, el pastor caminaba y él conocía varios caminos donde podía encontrar pastos para su rebaño. Entonces, una oveja solita no los encuentra. Una oveja solita no los encuentra. O sea, hay muchos aquí que dicen, no, son ovejas del internet. No, yo escucho por el internet, pero a veces ni saben qué escuchar. Y escuchan de acuerdo a su ánimo. Yo hoy me siento desanimado. ¿Qué escucho? Y ven en el YouTube, la poderosa palabra de la mano de Dios. Me interesa eso. Y le escuchan. Y nunca les hablan de la Biblia. Pero se sienten animados. ¿Te das cuenta? Como ovejas a veces ni sabemos qué comer. No sabemos qué comer. Porque la oveja, hermano, sola, no sabe comer. No sabe distinguir en que si es una mala hierba o es pasto bueno. Es más, la oveja no sabe cazar como un león. No sabe. Entonces, tanto el obrero es digno de su salario, como la oveja es digna de ser ¿qué? Apacentada. O sea, tú tienes el derecho de que te den la palabra. Y si tú sabes que en ese lugar no te están dando la palabra, tienes todo el derecho de irte. Y aunque te digan, no es que aquí naciste y aquí te mueres, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tú tienes el derecho a ser apacentado. No apapachado, apacentado. O sea, que te den la palabra, que crezcas, que eches raíces en Dios. Porque sí, pues hay lugares donde a lo mejor no creces. Pero pues aquí no me dicen nada. Y aquí me siento cómodo. No es donde te sientas cómodo, es donde creces. Ese es el punto que debes buscar, que crezcas. Entonces la primera cosa que debe hacer un pastor, ¿qué debe hacer? Apacentar las ovejas. Ese es su trabajo. Vamos a otro punto. Ezequiel 34:4. Seguimos ahí. No fortaleciste las débiles. Bueno. ¿Ya ve, pastor? Usted tiene que decirme que yo soy un campeón. Que yo puedo. Que el Espíritu de Dios está dentro de mí y que yo puedo hacerlo. Y que por fe. Aquí la palabra fortalecer, hermanos. La palabra hebrea significa fijar en. Fijar en. Significa restringir. Y otra palabra interesante. Reparar grietas. ¿Cuántos todavía tienen grietas? O sea, es decir, ¿cuántos todavía tienen fallas en su carácter?
¿Cuántos todavía están fallando en sus pensamientos o en su familia? Tienes fallas, tienes grietas, ¿no? Bueno, tú requieres un pastor. El pastor va a hacer eso. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de Dios. Porque el que yo te dé un abrazo, ay hermanito, mira, vamos a salir adelante, eso no te sirve. Por un momento te vas a sentir bien y toda la cosa, pero eso no te va a servir al final. Ahora pregunta, ¿por qué una oveja puede estar débil? Aquí la palabra débil significa enfermarse. Significa gastado, desgastado, desganado, sin fuerzas. Eso quiere decir. Bueno, ¿por qué una oveja puede estar débil? Bueno, hay varias razones. Por si hay muchas ovejas que están débiles por su trabajo, que trabajan mucho y se sienten débiles, han descuidado su alimento espiritual, se sienten débiles. Otros por su matrimonio. O sea, que hay hombres que están débiles porque ya no saben qué hacer con su esposa, ya no saben qué hacer, se sienten débiles, se sienten apagados, quieren tirar el arpa ya, dicen, no, ya no. Otros por sus hijos, que cada día están más rebeldes. Y llegan conmigo, el pastor, ya no sé qué hacer. O sea, está débil, o sea, tiene la cabeza tan llena de problemas que dice, ya no sé qué hacer. Otros por la vida cristiana, que tanto están luchando, combatiendo contra el pecado, las burlas, las críticas, las murmuraciones, están débiles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los fortalecemos? Con apapachos y decirle, ay, anímate hermano, Dios está contigo. No se hace así. Se hace con la palabra de Dios. Yo no tengo poder para fortalecer a nadie. Yo no tengo el poder. Porque tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Y para lo espiritual, ¿qué requieres? Pan espiritual. Entonces yo te estoy aquí llenando de psicología, ¿eso te va a fortalecer? Por un momento te sientes animado, pero sales afuera y sigues igual. Entonces, ¿cómo te fortalezco? Dándote el pan de vida, y eso es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es más, el pastor a veces también se siente débil. Hay a veces que va a predicar y él también tiene un problema. Y se siente débil, se siente desganado. ¿Sabes cómo lo anima Dios? Con la palabra. Pero el que yo ocupe el lugar de Dios, ese es un gran error, Yo no puedo hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es predicarte. Si a lo mejor te me acercas y me dices, el pastor, ¿sabes qué? Tengo esto y este punto, que yo te escucho. Pero al final te voy a decir, la Biblia dice esto. Confía en Dios, busca de Dios. No me busques a mí, busca a Dios. Seguimos adelante, Ezequiel 34:4. Entonces, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. ¿A qué enfermedad se refiere? A una enfermedad espiritual. Es obvio. Yo no soy médico. Yo no estudié para médico. Es más, y si hubiera estudiado para médico, no te consultaría. Porque no es mi trabajo. Ay, qué falta de amor. No, hermano, es que así es. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué una oveja se enferma? Porque te descuidaste. Porque comiste algo que no debías y estás enfermo. Entonces, ¿de qué se debe alimentar una oveja? Del pasto de la palabra de Dios.
y un pastor la cuida de lejos. Pero hay a veces que no ve la hierba que come. O sea, yo te puedo dar aquí buen pasto aquí dentro de la iglesia, pero cuando te vas a tu casa yo no sé qué escuchas, yo no sé qué ves, yo no sé qué oyes. Y por eso muchos aquí vienen y ya vienen con que, pastor, que debemos ser una iglesia reformada. ¿Somos reformados? Es que leí un libro de fulano autor y dice allí que usted así, así, así. Ya está enferma, porque está comiendo cosas que no. Entonces, mira, hay varias enfermedades, Mira, hay muchos que están enfermos en lo económico, que no saben administrar su dinero. Por aquí les pagan y por aquí se lo gastan. No lo saben. Están enfermos en eso. Hay otros que están enfermos con sus hijos. Mira, hay una enfermedad que se llama, una enfermedad de las ovejas, se llama mamitis, así se llama. Literalmente, literalmente, estoy hablando de una oveja literal. Bueno, ya te lo aplicas. Y la mamitis es cuando los hijos o los hijos de la oveja son muy lecheros y le empiezan a morder a la mamá, entonces se le infecta y le duele. Hay muchos que están así, tienen mamitis. Ay, no me toquen a mi hijito. Y les está muerde y muerde y muerde, pero ahí están. Y las están destruyendo su familia porque tienen mamitis, ¿sí? Están enfermos. Hay otros que están enfermos porque un animal los muerde. O sea, están enfermos porque fulano habló de mí. ¿Qué cree, pastor? Ya me enteré que fulano está diciendo que yo esto y esto y esto, y yo me siento muy dolido. Están enfermos. También otra enfermedad es porque se empachan. Hablando literalmente, estoy hablando de las ovejas animales. Se empachan. ¿Por qué? Comen de más. Ahí están las ovejas, ahora sí, espiritualmente, que quieren saber mucho, pero al final están bien confundidos. Que se quieren comer lo que se deben de comer en una semana, se lo quieren comer en un día. Se empachan. Mira, hay otra enfermedad, que es cuando una oveja anda en un piso sucio. ¿Y sabes qué pasa? Se le suben las garrapatas. Las ovejas no son como los puercos. ¿Sabes cómo viven un puerco? Se llaman chiqueros, ¿no? O sea, andan en su excremento, en el lodo, todo sucio, huele mal. La oveja no es así. La oveja no es así. La oveja es más limpia. Entonces, cuando la oveja, espiritualmente hablando, anda en lugares que no debe andar y con amistades que no debe de estar, se le suben las garrapatas y están enfermos. Ya vienen aquí con sus rollos y con sus ideas de rebeldía y de que yo pienso, yo creo, yo no me someto a nadie. Tiene garrapatas porque anda en lugares sucios. Hay otro que se llama modorrea. Modorrea, ¿qué es esto? Es cuando la oveja come en pastos donde no hubieron perros. ¿Y sabes lo que pasa ahí? Es un gusano que se le mete al cerebro y empieza a dar de vueltas la oveja. Vueltas, 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 vueltas. Y de pronto se cae muerta. Para eso no hay cura. Literalmente hablando. Para una oveja. ¿Pero sabes cuál es este punto? Es cuando andas comiendo donde no hay ovejas. O sea, te juntas más con tu familia del mundo que con los cristianos. Se te va a meter un gusano en la cabeza. Y después andas dando vueltas. Un rato estás aquí, después te vas para allá. Estás aquí, te vas para allá. Estás aquí, te vas para allá. Dando vueltas nada más. Estás enfermo. O sea, y se te sube cosas a la cabeza. O sea, cosas que ni tienen razón de ser. Estás enfermo. Y hay muchas enfermedades. O sea, yo leí de esto y dije, ¡ay!
Las ovejas son muy frágiles. Entonces, ¿con qué se sana la oveja? ¿Qué hizo el buen samaritano cuando encontró ahí a ese hombre? ¿Ungió sus heridas con qué? Con aceite. ¿Qué cosa es el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué debo de hacer para que si estás enfermo? Darte la palabra, porque el que te va a sanar es el Espíritu Santo, no yo. No yo. A ver, ¿a quién le gustan las inyecciones? ¿Ah? Cuando, Señor, ¿sabe qué? ¿Quiere sanarse rápido? Sí, sí, sí. ¿Cuántas pastillas me tomo? No, inyección. No, todo menos eso. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Ahí está la inyección. Porque hay muchos que están enfermos, requieren disciplina. Requieren disciplina para que se sanen. O sea, ¿qué haces con tus hijos cuando se pasan de la raya? Cuando ya los aguantaste un ratito, pero ya le dije, ya estate y no se está, ¿qué vas a hacer? A veces el pastor tiene que hacer eso. Entonces dice ahí, seguimos el versículo 4, ya vimos, ¿no? Tiene que apacentar, fortalecer, curar. Viene la número 4. No vendasteis la perniquebrada. ¿Qué cosa es la perniquebrada? Es alguien que se ha roto una pata. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se rompe una oveja una pata? Por 2 razones. Número 1, cuando el pastor va adelante, todo el rebaño va atrás. ¿Y quién va enfrente siempre? O sea, ¿quién va atrás bien del pastor? Pues los que son más obedientes, o sea, los que son más, que saben que Dios lo ha puesto como su autoridad y que buscan de Dios, esos son los que van al frente. Después vienen, ¿quiénes? Pues los que como que todavía no están convencidos. ¿Y hasta atrás quién viene? ¿Quién sienta hasta atrás de los salones? Pues los que menos les importa, sí. Pues o no. A mí no me importa, no me siento hasta el rincón. Es que, para que no, a ver si no me ve el profe. Sí. En un rebaño es lo mismo. En un rebaño, los que van hasta atrás, ¿quiénes son? Pues los más rebeldones. Los que como que, no, pues yo voy a la iglesia, yo hago lo que yo quiero, y no, a mí nadie me manda. Bueno. Entonces andan, como andan de aquí para allá, haciendo sus cosas en el mundo. ¿Qué pasó un día? Se les rompe la pata. Y ya vienen, pastor, ¿qué cree? Me pasó esto. Ya te rompiste la pata. ¿Y ahora qué hago? Pues te doy la palabra. Te vendo. Te digo, arrepíntete. Arrepíntete de lo que hiciste allá en el mundo. ¿Sabías que era malo? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo hiciste? Pues es que no sé. No, sí sabes. Pero yo no soy Dios. Yo nada más te digo arrepíntete. Reconviene el camino. Ya deja esas cosas. Y entrégate a Dios. Y la segunda razón, ¿sabes por qué? Porque el mismo pastor se la rompió. Cuando literalmente, cuando el pastor veía que una oveja la jalaba, la volvía al redil, se volvía a ir, otra vez la jalaba, la volvía al redil, se volvía a ir otra vez, ahora más lejos, iba por ella. ¿Y sabes qué? ¿Para que ya no te vayas? ¿Qué es eso? Disciplina. Y no es que nos guste romper patas, no nos gusta, a mí no me gusta romper patas, pero lástima, me tocó a mí, y a veces tengo que romper la pata. ¿Por qué? Porque andas de rebelde, porque te quieres ir al mundo, ¿no? Para que no te vayas, o para que si te vas no la disfrutes bien, te rompo la pata. Y sí, hay ovejas que con esto pues
Abuso de autoridad, no hay amor, ¿quién se cree él? ¿Quién es para decirme? ¿A poco sí muy? Di lo que quieras. Pero así es. Y eso es lo que tú también debes hacer cuando tu hijo anda de rebelde y no quiere, anda de la casa en la calle, la casa en la calle. ¿Qué debes hacerle? Romperle la pata. Ay, no, me va a odiar. ¿Te va a odiar más? Si tú no lo haces. Porque al final se va a perder. Va a tener 40 años. Y tú ya no vas a estar. Y se va a lamentar. Hermano, yo lo he visto. Yo he visto hombres de 50 años que su mamá se muere, lloran mucho y su vida es un desastre. Y andan todavía pensando en su mami. ¿Por qué? Porque nunca les rompieron la pata. Entonces, si tú andas de rebelde y el pastor te disciplina, ese es un pastor que te ama. Y porque te ama, te rompe la pata. Entonces, ¿por qué se rompe la pata la oveja? O porque anda de pata de perro, allá en el mundo, o porque el pastor se la rompe. Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la muerte, o hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel? Dice, pues si os dejas en disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces somos o sois bastardos y no hijos. Pero por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre que de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, en que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero también da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A veces Dios, el buen pastor, también nos tiene que romper una pata. A veces Dios te quita algo que sabe que te está estorbando y te lo quita. ¿Y te duele? Sí, te duele. Pero es porque te ama. Terminamos. Ezequiel 34:4. Y vamos a ver la última cosa que un pastor debe de hacer. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida. Ahí está, pastor, ¿ya ve? Perenganito no ha venido, ¿eh? ¿Ya lo fue a ver? Porque pues, ese es el deber del pastor. Bueno, aquí volvisteis, es una palabra hebrea shub. Y significa volver al punto de partida. Significa apaciguar. ¿Ok? Pero aquí la palabra shub es la idea de volverlo a Dios, no a la iglesia, a Dios. Lo dice aquí, no volvisteis a la descarriada. La palabra aquí descarriada significa apartada, significa desterrada, extraviada. Entonces aquí descarriada es sinónimo de pecado. Entonces, ¿qué debe hacer el pastor? Hermano, ¿por qué no viniste? Y mira, yo tengo esa experiencia. Una familia determinó irse. Y fuimos a verlos. ¿Por qué te van? Y le echaba la culpa a todos.
Y cuando otro iba a visitarlo, le echaba la culpa al pastor del por qué se iba, y al final terminó yéndose. Eso no es el trabajo del pastor, de que, ay, no, ya van 2 semanas que no viene. Ay, voy a verlo. No, ni lo haré. Ay, qué feo se escucha. No es mi trabajo. ¿Sabes cuál es mi trabajo para volverte de tu pecado? Es que cuando vienes y veo que estás en pecado y te arrepientes, restaurarte. Ese es mi trabajo. Si yo no te restauro, si yo no busco que con la palabra dejes tu manera de vivir, yo no estoy haciendo mi trabajo. Pero de eso, a ir a verte a tu casa porque estás resentido, porque no le quieres ver la cara a fulano, sutano, perengano, que porque no te tratan con amor, que no te dieron lo que tú querías en la iglesia, pues hermano, te vas a quedar esperando porque yo no voy a ir. No es mi trabajo. Santiago 5:19. Fíjate lo que dice ahí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué cosa es extraviarse? Pues que tiene un pecado que lo ha hecho desviarse. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, no vemos en la Biblia que Jesús haya ido a visitar a los que se fueron. ¿Has leído Juan 6? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice, y desde aquel día, muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús. Y se volteó a los 12 que quedaron y que le dijo, Pedro, ¿y Perenganito? No sé, hay que ir a visitarlo. ¿Qué les dijo? ¿Queréis iros también ustedes? Cuando le dijo Pablo a Timoteo, Demas se ha ido a Tesalónica buscando los placeres de este mundo. Y más después le dice, no le dirá, Timoteo, ¿has visitado a Demas? Dime dónde está para que lo vaya yo a ver. Porque se fue al mundo, hay que rescatarlo. No. Eso habla de que cuando alguien se ha desviado y llega aquí y dice, pastor, reconozco que me fui, o sea, la verdad, sé que hice una mala decisión, sé que inicié una mala relación con uno del mundo, ¿es mi deber mío? ¿Qué? No, ya ves, eres un sinvergüenza, eres un poco hombre, eres una poca mujer, ya ves, hija del diablo. No. Lo que tengo que hacerte es, congrégate, busca a Dios, arrepiéntete. Ya no sientas ese peso en tu corazón. ¿Sí fallaste? Ok, fallaste. Arrepiéntete y sigue el camino. Yo tengo que restaurarte, pero ir a buscarte, no. ¿Qué pasa también? ¿Qué cosa es buscar a la extraviada? Es cuando tú tienes dudas de la palabra de Dios. Tú tienes dudas, o sea, tienes dudas respecto a tu salvación. Yo tengo que aclararte esas dudas. Ese es mi trabajo. Tengo que aclararte unas dudas. Tengo que hacer que entiendas la Biblia a través del Espíritu Santo, obviamente. Pero si tú tienes dudas sobre tu salvación, de que, pastor, es que no sé si soy salvo, te quieres extraviar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer que sepas cuál es el camino que debes caminar. Como te digo, es que el pastor deja las 99. Y el contexto de ese pasaje es salvación. Y se lo está diciendo a los fariseos, Ve el contexto de ese pasaje. Las 99 allí son los fariseos que decían, nosotros no somos, con pecadores se sienta a comer y es un comilón y bebedor. Eso decían los fariseos de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor y dejo las 99. O sea, ¿ustedes no necesitan de salvación? Quédense ahí.
Yo voy por la que sí necesita. En este caso, Zaqueo, la mujer adúltera. Esa es la oveja que requería. Estamos hablando de salvación, no estamos hablando de qué. ¿Te das cuenta? Pero ahí van los que tienen sus ideas. Es que yo leí, pues léelo bien. Y te digo, muchos dirán, qué falta de amor del pastor. Pero yo nada más te digo, aquel pastor que trata de buscar a la oveja porque está resentida y trata de hacerla regresar, se va a ir. Se va a ir. Y yo tengo esa experiencia, yo sé que se van. Aunque la vayas a visitar 1000 veces, se va a ir. Porque cuando ya tomó una decisión, la va a hacer. ¿Qué debes esperar entonces? A que vuelva. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? ¿Lo fue a buscar? ¿Qué hizo? Esperó a que él volviera. Y entonces cuando volvió arrepentido, ¿qué hizo? ¿Lo restauró o no? Pues yo no tengo que ir a buscar a nadie. No. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer la comida. Para que tú comas sanamente, crezcas, madures y sirvas también a Dios. Ese es mi trabajo. Pues como te digo, bueno, a lo mejor dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya tú y Dios. Ya tú y Dios. Pero ese es el trabajo de un pastor. Eso es lo que puedes esperar de él. Y si no te está dando la palabra, pues búscate otra iglesia, donde sí te la den. Vamos a orar, hermanos.